Jehová de los ejércitos, tú hiciste los cielos y la tierra, eres grande sobre todas las cosas, bendito eres, Rey de reyes y Señor de señores. Para gloria y honra de tu nombre traemos este estudio, te pedimos, Señor, que pongas tu mano, tu luz de la palabra, profundices en nuestros corazones para que podamos, Señor, glorificarte por lo grande que tú eres. Bueno eres para siempre. Bendícenos, Señor, bendice a los que vienen en camino, bendice a los que están viendo este programa a través del internet. Enséñanos cosas grandes y ocultas que no conocemos, para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que estamos. Hoy tenemos a la señora Zoila, que nos está visitando hoy día. Esperamos que el Señor pues entonces tenga algo bonito para usted y se pueda disfrutar tanto del estudio como del servicio. Estamos hablando sobre la providencia de Dios. En el capítulo 3 de la confesión, estamos en la confesión de fe de Westminster, estamos hablando sobre la providencia de Dios, que sería el capítulo 5 de la confesión de fe. El capítulo 3 habla sobre el decreto. ¿Qué es el decreto? Antes de la creación del mundo, antes del Génesis, Padre, Hijo y Espíritu Santo establecieron que iban establecieron un plan para lo que fue la caída y la redención del hombre. Eso lo establecieron antes del Génesis. O sea que dentro de ese plan, pues entonces ellos sabían que Adán y Eva iban a pecar, Adán y Eva iban a desobedecer. Y desde ese punto en adelante Dios les iba a revelar a través de toda la Escritura cómo Él iba a redimir al hombre, cómo Él iba a salvar al hombre al final de los tiempos. Ese es el decreto de Dios, ese es el capítulo 3, lo mencionamos una y otra vez, por los que no tenían el material, pues ya se lo hemos entregado. En el capítulo 5 estamos hablando de la providencia de Dios, y la providencia de Dios es cómo ese plan se cumple, o sea, cómo Dios encausa al hombre, utiliza la naturaleza, utiliza los animales, utiliza todas las cosas, para poder entonces lograr el propósito que Él había establecido. O sea, nada toma a Dios por sorpresa. Dios sabía que Adán iba a pecar. O sea, cuando Adán peca, el Señor se acerca a Adán y le dice: ¿dónde está? ¿Quién te enseñó? Déjame decirte lo que va a ocurrirle aquí en adelante. Y lo que va a ocurrirle aquí en adelante es la redención del hombre. Entonces Dios va a utilizar al hombre sin violar su libre albedrío, la naturaleza sin violar las leyes de la naturaleza, los animales, los seres espirituales y todas las cosas para que ese plan se lleve a cabo. Entonces, pues, nuevamente, cuando Eva tomó de la fruta, él no violó su libre albedrío. O sea, no se le acercó a Eva y le dijo: no te comas eso que vas a pecar, y si peca vas a cambiar todo. O sea, él solamente permitió que la serpiente sedujera a Eva para que Eva comiera de la fruta, y la fruta entonces se la pasara a su marido Adán. O sea que realmente no viola el libre albedrío de la mujer del hombre. Utiliza seres espirituales, utilizó a Satanás para crear la tentación, utilizó la naturaleza, que fue la fruta, prácticamente utiliza todas las cosas, o sea, los animales, el gallo que le di, cuando le dijo a Pedro, antes de que el gallo cante, tú me habrás negado. Antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. O sea que nuevamente vemos cómo utiliza a los animales para cumplir su propósito, para cumplir su decreto. Vemos cómo entonces utiliza las cosas, o sea, la roca en el desierto que echaba agua. Cuando él iba entrando en Jerusalén,
que los fariseos le decían, oye, dile a tus discípulos que se callen la boca porque está muy alborotado. Y le dice, si yo le digo a estos que se callen, las piedras hablarán. Entonces no tenemos evidencia bíblica de que las piedras hablaron, pero nuevamente él utiliza las cosas para cumplir su propósito. Entonces el decreto en el capítulo 3 es el plan. La providencia en el capítulo 5 es cómo él está utilizando todos estos recursos para que se cumpla ese plan. Entonces actualmente estamos en la página 18 y en esta sección 4 hemos establecido, o sea, nos revela tres fundamentos principales. La sección 4 nos está revelando tres fundamentos principales. El primer fundamento es la providencia de Dios, donde establece entonces que el poder todopoderoso de Dios es la capacidad o la facultad de hacer todo lo que Él quiera sin que nada se lo impida. Esa es la providencia de Dios. Él puede hacer todo lo que Él quiera y que nada se lo impida. Esa providencia de Dios también incluye la sabiduría inescrutable de Dios, o sea, algo que nosotros no podemos entender, algo que nosotros no podemos comprender. Y también pues esa providencia de Dios incluye su bondad infinita o la inclinación para hacer el bien, o sea que todo lo que Dios hace específicamente pues establece, o se hace para el bien, o para hacer el bien, o sea que todo fin en el propósito de Dios tiene un bien común. El segundo fundamento de esta sección 4 establece que lo pecaminoso procede de la criatura, lo pecaminoso no procede de Dios. O sea, Dios no es el autor del pecado, sin embargo, Él utiliza el pecado, Él utiliza el pecador para cumplir su propósito. O sea, Dios es justo, Dios es santo, Él no aprueba el pecado, pero Él utiliza el pecado y utiliza al pecador para cumplir entonces su propósito. Nuevamente el ejemplo de Adán y Eva, utiliza a Adán y Eva para establecer entonces el plan de la redención, o revelarle al mundo el plan de la redención. Entonces el tercer fundamento que vamos a encontrar entonces en esta sección establece que Dios en su providencia ha ordenado y gobernado en una administración múltiple para sus propios fines santos. El tercer fundamento de la sección 4 establece que Dios en su providencia ha ordenado y gobernado en una administración múltiple para sus fines santos. O sea que Dios encausa, Dios administra todos los recursos disponibles para entonces Él lograr su santo fin. Dijimos entonces que el poder, la sabiduría y la bondad de Dios se extienden a todos los pecados de los ángeles y de los hombres. O sea que nuevamente el pecado de hombre y de ángeles, Dios lo ha utilizado para lograr su fin, de tal manera que Dios no solamente permite los actos pecaminosos, sino que los dirige y gobierna según la determinación de su propio propósito. O sea que Dios utiliza al pecado y al pecador, utiliza a Satanás como instrumento para lograr su objetivo. O sea, por ejemplo, vuelvo nuevamente a Adán y Eva. ¿Quién engañó a Adán y Eva? La serpiente. ¿Por qué engañó la serpiente a Adán y Eva? Porque Dios se lo permitió. Dios se lo permitió. De la misma manera, o sea, que Dios le tuvo que pedir permiso, Satanás le tuvo que pedir permiso a Dios para poder probar a Job. De la misma manera que Satanás le tuvo que pedir permiso a Dios para poder zarandear a Pedro. O sea, Pedro le decía, yo te voy a servir, voy a ir contigo hasta la cruz, tengo que ir contigo hasta la cruz. Y le dice, ¿sabes que Satanás ha pedido para zarandearte? Y yo estoy orando por ti para que tu fe no decaiga. Y por medio de eso serás testimonio para otros.
Entonces ahí fue que Pedro lo niega 3 veces y cantó el gallo. O sea que nuevamente pues que tanto los pecados de los ángeles como los pecados de los hombres, Dios los utiliza para lograr su propósito. Ese es el fin común. O sea, entonces estuvimos hablando de que Dios no solamente permite los actos pecaminosos, sino que también los dirige y los gobierna según la determinación de su propio propósito. Y Dios restringe y gobierna a los hombres en sus pecados. Y el ejemplo que utilizamos ahí fue Faraón, donde Dios utiliza a Faraón para cumplir su propósito por medio de la divina providencia, con la más sabia y poderosa atadura, ordenando y gobernando en una administración múltiple para su fin santo. Así que utiliza los actos pecaminosos, los dirige, los gobierna, utiliza al hombre en sus actos pecaminosos, y nuevamente utilizamos a Faraón, ya que la palabra nos dice que en Romanos, que para esto te levanté, para que mi nombre fuera glorificado por toda la tierra, para darme a conocer por toda la tierra. O sea que las 10 plagas que vinieron a Egipto fueron específicamente para que su nombre fuera conocido a través de toda la tierra. Entonces hoy vamos a continuar en la página 18, nuevamente siguiendo la línea de pensamiento. El poder, la sabiduría y la bondad de Dios se extienden a todos los pecados de los ángeles y de los hombres, de tal manera que Dios gobierna tales pecados para dirigirlos hacia el bien. Dios gobierna tales pecados para dirigirlos hacia el bien. Y en Génesis capítulo 50, versículo 20, tenemos a José, uno de los hijos de Israel, de Jacob, de las 12 tribus de Israel. La historia de José, personalmente sus hermanos lo vendieron como esclavo, terminó en Egipto, y después de toda, una historia larga, José termina siendo el número 2 sobre la tierra de Egipto. O sea, debajo del faraón estaba José. Entonces, cuando hubo hambre sobre la tierra, vinieron entonces los hijos de Israel, los hijos de Jacob, los hermanos de José, a buscar comida, porque había sido en Egipto, donde habían tenido los 7 años de vacas gordas, donde habían cosechado y habían almacenado en graneros. Entonces, después los 7 años de hambruna, de las vacas flacas, donde entonces vinieron del exterior a comprar, porque sabían que en Egipto había abastecimiento. Y ahora entonces los hermanos de José se van a encontrar con José, pero no lo reconocen, a raíz de que han pasado muchos años desde que fue vendido. Ya pensaban que estaba muerto. Por lo tanto, entonces no saben que José es el hermano de ellos. Y ahora pues, cuando vienen a reconocerlo, finalmente lo reconocen, pues en Génesis capítulo 50, versículo 20 dice: vosotros pensasteis mal sobre mí, mas Dios lo encaminó aquí a bien, para hacer, para mantener en vida a mucho pueblo. Okay. Así que realmente Dios permitió, también pues es el cumplimiento profético de Génesis 15, cuando Dios le dijo a Abraham: mira que tu nación, tu descendencia va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar, no la vas a poder contar, pero ten por cierto que van a ser esclavos de una nación por 400 años. Así que aquí es donde inmigran entonces los hijos de Israel. Vienen 65 personas, 430 años después salen aproximadamente 2.5 millones de hebreos. 65 son los que inmigran de la tierra de Canaán a Egipto. Ese es el cumplimiento de Génesis 15, o sea, cómo Dios utiliza
al hombre para cumplir su propósito. En Hechos 3, versículos del 13 al 15, el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando él que había de ser suelto. ¿Okay? Así que, ¿quién pone a Jesucristo en la cruz? El hombre, el pecado. El Padre. ¿A quién utiliza el A través del Padre pecado, para sí. llevar a Jesucristo a la cruz? A Pilato y a Herodes, y a los judíos, y a los romanos. Mas vosotros al santo y al justo negasteis, y pediste que se diese un homicida, ese fue Barrabás, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. ¿Okay? Así que, ¿quién pone a Cristo en la cruz? El Padre. En Getsemaní él le dice, hágase tu voluntad. Si podemos pasar la copa, la pasamos, pero que no se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. Así que, ¿quién pone a Jesucristo en la cruz? El Padre. ¿A quién utiliza el Padre para poner a Jesucristo en la cruz? Ahí lo deja Pilato a los romanos, a los judíos. Yo sé qué pasó con Barrabás. No se sabe, ¿verdad? No se sabe. No O se sea, sabe. él se fue y ya. Y creo que, o sea, Barrabás era un asesino. Creo que lo mataron después. Ahí Sí. nada. ¿Sí? La providencia de Dios, lejos de dar su aprobación de causar el pecado, o sea, Dios no aprueba el pecado, se ocupa constantemente en prohibirlo por las leyes positivas o bien desalentar al pecador en la comisión del mal, o ya por amenazas o castigos temporales, restringiéndole o gobernándole para darle dirección aún contra su mala naturaleza, para que éste haga el bien. O sea que el propósito de Dios utilizar el pecado es para que el hombre pueda llegar a reconocer y hacer el bien. Hechos 4, versículos 27 al 28. Porque verdaderamente se juntaron en esta ciudad contra tu santo Hijo, Jesús, al cual ungiste Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y los pueblos de Israel, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían determinado. ¿Cuándo se determinó eso? Antes del Génesis. Antes del Génesis. O sea que la palabra se está explicando con la palabra. O sea, de Génesis para acá, el Señor nos está enfocando a lo que va a ocurrir en el futuro. De Apocalipsis para atrás, lo que nos está es prácticamente revelando lo que se estableció antes de la creación del mundo, antes del Génesis. Así que, para hacer lo que tu mano y tu consejo habían determinado que había de ser hecho. Y para que eso se logre como Él lo había determinado, Él tiene que utilizar al hombre, Él tiene que utilizar la naturaleza, Él tiene que utilizar los seres espirituales, Él tiene que utilizar todas las cosas, los animales, todas las cosas, para que Él pueda cumplir ese propósito. O sea que nada toma a Dios desapercibido. O sea, no fue que Dios se fue a dormir y Satanás vino y le metió un azote cuando Él estaba dormido. No, Él permitió que Satanás fuera a tentar a Adán y a Eva. Suena duro, ¿no? Pero es la realidad del caso. O sea, eso lo revelan, o sea, lo puede ver también en Job. O sea, Job capítulo 1 y capítulo 2. ¿De dónde viene? De andar y de caminar sobre la tierra. Y has considerado a mi hijo Job. Que no hay otro como él, es porque tú lo has bendecido, quítale. Y el Señor le dijo, vete, quítaselo. Ahora, ¿quién arruinó a Job? El Señor. Dios fue el que arruinó a Job. Porque cuando la mujer de Job le dice,
O sea, todavía mantienes tu integridad, maldice a tu Dios y muérete. O sea, después que lo perdió todo, le dice, todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y le dice, o sea, le daremos gloria a Dios cuando nos manda bendiciones, pero no le daremos gloria a Dios cuando nos manda el mal. Entonces, ¿quién arruinó a Job? De hecho, si ustedes miran ahí en el capítulo, entre el capítulo 1 y el capítulo 2, cuando viene Satanás por segunda vez, les dice, has considerado a mi hijo Job, que aún cuando me incitaste para yo arruinarlo sin causa. ¿Quién arruinó a Job? Fue el Señor. No fue Satanás. Satanás fue el instrumento que utiliza para lograr su propósito. ¿Ok? Así que nuevamente eso es lo que estamos viendo entonces en este capítulo, en esa sección 4. Con eso entonces culminamos la sección 4 y le podemos dar entonces comienzo a la sección 5. ¿Ok? Pasamos entonces a la sección 5, que es la siguiente página. Y en la sección 5 dice de la siguiente manera: el todo sabio, justo y benigno Dios a menudo deja por algún tiempo a sus hijos en las tentaciones multiformes y en la corrupción de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores o para descubrirlos la fuerza oculta de la corrupción y el doblez de sus corazones, para que sean humildes y para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia de apoyo más íntima y constante en Él, y para hacerles más precavidos contra todas las ocasiones futuras del pecado y para otros muchos fines santos y justos. Yo te permito que pegues, pero después te vas a redimir. Ok, así que aquí lo que vemos, a menudo deja que su hijo caiga, o sea, que llegue la tentación, que llegue la tentación multiforme y la corrupción que está dentro de donde, Corazones. dentro de su propio corazón, o sea, de la abundancia del corazón Habla habla la boca. Así como tú piensas que tú eres, eso eres. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el propósito de permitirle esto? Disciplinarlos por sus pecados anteriores o para descubrirlos la fuerza oculta de la corrupción y el doblez de sus corazones. O sea, para disciplina y para que tú puedas abrir los ojos. ¿Y cuál es el propósito de esto? Que o sea, es para el hombre, ¿no? Para que esto es para que el hombre... Okay, vamos nuevamente al ejemplo de la prueba. ¿Por qué Dios te prueba? No para saber cómo tú vas a reaccionar. Dios te prueba para que tú reconozcas cómo vas a reaccionar. ¿Me explico en eso? Por eso libre albedrío entonces allí. Sí. O sea, yo, como te dije anteriormente, yo te permito que lo hagas, Ajá. pero después... Todo pecado tiene una consecuencia. Exacto. Todo pecado tiene una consecuencia. Y esto es para que seamos humildes. O sea, el hombre sensitivo al corazón de Dios, esto no lo hace altanero, lo hace humilde. Mientras más conocimiento tenemos del Señor, más humilde nos hacemos. O sea, más humilde. Y esto también para infundir en ellos el sentimiento de una dependencia de apoyo más íntima y constante en Él. O sea, que el pecado es para que podamos tener dependencia del Señor y para hacerlos más precavidos contra las ocasiones futuras del pecado y muchos fines santos y justos. Y hemos dicho que pecamos en el pasado, pecamos en el presente y pecamos en el futuro. ¿Cómo pecamos en el pasado? Cuando recordamos el pecado del pasado y lo disfrutamos. ¿Cómo pecamos en el presente? Todos los días pecamos. ¿Cómo pecamos en el futuro? Viéndonos en una
situación pecaminosa en el futuro y disfrutándola. Se puede aplicar eso a Pablo, A Pablo sí. Sí. casi todo. Casi todo. Y a nosotros también. Sí, pero digo, como ejemplo bíblico a Pablo. Sí. Y lo veremos. Ok, pecado. ¿Cómo se define pecado? Si usted va a través de toda la Biblia, pecado pues lo encontramos como una ofensa habitual. La culpa, el daño, la infracción, el agravio, delito, perversidad, crimen, rebeldía, traición, transgresión, debilidad, flaqueza y Pare de contar. hay algo más. O sea, pecado, a través de toda la Biblia utiliza estas diferentes palabras o definiciones. O sea, cuando aparece la palabra pecado, pues puede significar una ofensa habitual, la culpa del pecado, el daño del pecado, la infracción del pecado, el agravio del pecado, etc. En resumen, hacer lo que no es. Hacer lo que realmente va en contra de lo establecido por Dios. O sea, Dios establece qué es pecado. ¿Se puede resumir en los 10 mandamientos? De ahí salen los 10 mandamientos, sí. Claro que la ley, de la que habla la ley de Moisés, de la que se habla mucho a través de los judíos, son 613 mandamientos. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues, los 613 mandamientos se resumen en 10 y Cristo los resume en 2. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que nuevamente los 613 mandamientos, él mismo le dijo, o sea, cuando le preguntaron cuál es el más grande mandamiento, le dice, el más grande mandamiento es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y el segundo más grande mandamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la siguiente línea de ese versículo dice, y de todo esto depende la ley. O sea, los 613 mandamientos de la ley se resumen en esos dos mandamientos. Los 613 mandamientos de la ley se resumen en 10 mandamientos. ¿Me explico en eso? Sí. ¿Ok? Y ya veremos, aquí lo vamos a explicar un poquitito más a fondo. Los 613 mandamientos, pues, por ejemplo, cuando dice no codiciarás la mujer de tu prójimo, pues ya dentro de los 613 mandamientos dice, pues no codiciarás la mujer de tu padre, no codiciarás, ni te acostarás con tu hermana, ni te acostarás con... Entonces ya los 613 mandamientos son mucho más detallados para lo que sería entonces el no codiciarás la mujer de tu prójimo. Más amplio. Pues, si lo lees, pues, o sea, si lees los 613, pues te vas a encontrar prácticamente, no te acostarás con tu hermana, no te acostarás con la hija de tu hija, no te acostarás con Nada de incesto. Entonces, pues nuevamente le está diciendo, le está dando una prohibición mucho más amplia, mucho más detallada en 613 mandamientos, que se resumen en 10, que se resumen en 2. ¿Okay? Ahora, el pecado generalmente es un desprecio absoluto por Dios y por sus leyes. El pecado es un desprecio absoluto por Dios y por sus leyes. En 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice, cualquiera que hace pecado, traspasa también la ley, pues el pecado es la transgresión de la ley. ¿Cuál es la ley? Los 613 mandamientos de los primeros 5 libros de la Biblia. Dios creó al hombre en Génesis capítulo 1 versículo 27 y Él tiene el derecho de establecer los límites morales para todos los hombres. La ley moral de Dios aparece como decreto en los 10 mandamientos. O sea, cuando nosotros nacemos con una ley moral innata dentro de nosotros. ¿Okay? Y esa ley moral generalmente pues tiene que ver con estos 10 mandamientos. En Éxodo 20, Éxodo 20 del 1 al 17 dice de la siguiente manera. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová, tu Dios, que te saqué
de la tierra de Egipto, de casa de siervos. En otras versiones dice, yo soy tu Dios, Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavos, de casa de servidumbre, donde eras esclavo. Yo soy tu Dios que te sacó de la esclavitud. Para darte la libertad. Para darte la libertad en Cristo. ¿Okay? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Honra a tu padre y a tu madre, no porque son buenos o porque son malos, sino porque Dios te lo ordena, para que tus días sean alargados sobre la tierra. Versículo 13, no matarás. Versículo 14, no cometerás adulterio. 15, no hurtarás. 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En Éxodo, el versículo 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Así que en estos versículos del 1 al 11 y del 12 al 17 es lo que entonces Jesús define en Mateo 22, 36 al 40. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Y Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios de todo corazón y de toda tu alma y de toda tu mente. Esa definición la encuentra en los versículos del 1 al 11 de Éxodo 20. Eso es lo que significa amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, este es el primero y el grande mandamiento. Y prácticamente son los primeros 4 mandamientos de los 10 mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esa definición la vamos a encontrar entonces en los versículos del 12 al 17 de Éxodo 20. Porque de estos 2 mandamientos depende ¿qué? La ley. Toda la ley y todos los profetas. Estamos hablando de los 613 mandamientos. Depende toda la ley. Eso, o sea que nuevamente son 613 resumidos en 10, resumidos en 2. ¿Ok? O sea, amar al Señor tu Dios de corazón, alma y mente significa reconocer que Jehová tu Dios es el que te saca de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, de la casa de esclavitud. O sea, cuando estamos hablando de la salvación, ¿quién salva? Solamente Dios puede darle salvación al hombre. El único que te puede sacar a ti de la maldición de la muerte, de la condenación.
segundo pues, o sea, por lo que no tendrás preferencias de dioses ajenos en imagen de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, ¿por qué Dios se manifiesta a Moisés en forma de llama? En forma de fuego. ¿Se acuerdan que él estaba en el monte y vio que una zarza estaba encendida? Pero lo que le llama la atención es cómo no se consume por el fuego. Entonces él va a investigar a ver qué es lo que está pasando. Y el Señor le dice, quítate la sandalia porque estás en tierra santa. ¿Por qué Dios se manifiesta entonces como una llama? Para no tener imagen. Para que el hombre no hiciera una imagen. Porque la llama no tiene imagen. No tiene imagen humana. No hay manera, o sea, no tiene imagen de cosa que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Por eso es que él se manifiesta como una llama, para que el hombre no hiciera una estatua y adorara esa estatua. El deseo. ¿Okay? Porque eso normalmente es abominación al Señor. Amar a Dios de corazón, alma y mente significa que a esos dioses hechos imágenes tampoco te puedes inclinar a ellas ni las honrarás. Recuérdese que la manera de adoración que se utiliza a través de la palabra es cuando se postra y adora. Por ejemplo, estaba Abraham a la luz del día cuando vio que 3 varones venían y él fue y se les acercó, se postró en tierra y adoró. Moisés lo hizo también. Vamos a la tentación de Jesús, que fue una de las tentaciones de Jesús. Le dijo, Satanás le dice a Jesucristo, yo soy el príncipe de este mundo. Todo esto se me ha dado a mí. Yo te lo doy a ti, todas las riquezas del mundo, todos los reinos del mundo, yo te los doy a ti. Si tú postrado me adoras. Entonces, cuando usted se postra frente a imágenes, lo que está sucediendo prácticamente es esa adoración. Extendiéndole entonces esa adoración. Y eso es lo que prácticamente dice entonces ese versículo. O sea, esos dioses hechos imágenes, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. No tomarás el nombre de Jehová en vano. ¿Okay? Así que nuevamente son 4 versículos, son 4 mandamientos que prácticamente hablan sobre amar al Señor tu Dios de corazón, alma y mente. ¿Okay? Así que nuevamente, reconoce que Dios es el que te saca de Egipto, reconoce que Dios es el único que te puede salvar. Solamente lo puedes adorar a Él. O sea, no lo hagas una imagen, porque vas a tener la tendencia de inclinarte a esa imagen. Y Él no quiere que te inclines a una imagen, Él quiere que lo honres a Él. Y tampoco utilices su nombre en vano. ¿Okay? O sea, no me veas, siénteme. Ok, correcto. Así que los primeros 4 mandamientos tienen que ver con amar a Dios sobre todas las cosas. Los siguientes 6 tienen entonces que ver con el amor hacia el prójimo. Honra a tu padre y a tu madre, no porque son buenos o porque son malos, porque Dios te lo ordena que te lo tienes que honrar, hayan sido buenos o hayan sido malos. No hay una distinción. Es tu padre, es tu madre. ¿Okay? No matarás, no cometerás adulterio. Aquí adulterio puede estar dando el significado a, por ejemplo, adulterar la balanza. Como que puede, o sea, en otras palabras, engañar. Sí, pues generalmente la gente lo toma como en pareja. Sí. O sea, no le seas infiel a tu pareja. No le seas infiel a tu pareja, pero eso sería, o sea, si yo estoy casado, el adulterio es, si yo estoy casado y le soy infiel a mi esposa, pero entonces si soy soltero. O sea, es la trampa, lo que tú dices.
Adulterar algo. Es Ponerle más agua al champú. O sea, sí, claro, o sea, acuérdense que todo o sea, se compra por balanza. O sea, compramos un kilo de papas, cebolla. Entonces, y eso era lo que hacían, o sea, lo que pasa es que los judíos, a través del Viejo Testamento, si usted lee los profetas menores, o sea, eso es lo que los profetas menores le están diciendo al pueblo. Ustedes tienen a los jueces comprados, ustedes tienen las balanzas adulteradas, o sea, ustedes se aprovechan del pobre. ¿Y cuál es el problema con aprovecharse del pobre? Que en Deuteronomio me parece que él le dijo, no te vas a aprovechar ni de la viuda, ni del pobre, ni del huérfano, ni del extranjero. Porque si la viuda clama a mí por justicia, bajaré yo. Te mataré a ti para que tu mujer sea la viuda y tus hijos sean los huérfanos. Matar los pájaros de un tiro. O sea, así de apasionado era el Señor para esas 4 categorías: la viuda, el pobre, el extranjero y el huérfano. Extranjero porque extranjero fuiste tú en la tierra de Egipto. Ahora, ¿qué era lo que estaba haciendo el pueblo? Tenían a los jueces comprados, tenían, o sea, los líderes. Entonces, cuando Dios le mandaba el profeta, ellos lo que hacían era que mataban a los profetas. ¿No se acuerdan de él? Perdón. No, que nada diferente de los que hay hoy en día. Claro. Cuando Jesús llora sobre Jerusalén, ¿qué es lo que le dice? Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los Profeta. ¿Cuántas veces quise reunirte como la gallina reúne los pollitos? Y no quisiste. Lo que hiciste. ¿Ok? Pero Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Entonces, yo creo que ese no adulterarás, no, o sea, el número 3, no cometerás adulterio, tiene que ver exactamente con eso, o sea, con engañar de esa manera. La razón por la cual no creo que tenga que ver tanto con el pecado sexual es porque viene en el mandamiento número 6, o sea, el número 4 entonces dice no hurtarás, el número 5 no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio, no calumniarás, pero entonces cuando llegamos al 6 dice no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Problema con nosotros que a veces como que la grama del vecino siempre está más verde que la de nosotros. Ahora es el carro, ahora no es El carro, hasta que llegue allá. No envidiarás. Sí, prácticamente. No, en este caso no codiciarás. La codicia es la raíz del pecado. Así es. O sea, querer tener lo que no necesitamos para impresionar a la gente que no nos gusta. Yo quiero tu cartera. Eso es muy cierto. Ambición. Es verdad. ¿Sí? Porque después que lo tienes, ¿qué pasa con la emoción? Ya Se va. acabó. Es efímera. Sí, ya tengo el premio, ¿para qué quiero más gloria? Ya pasé por fuera de tu casa y viste que lo mío es mejor que lo tuyo. Sí, claro. Ajá. Entonces, esto es lo que se conoce como la ley moral. La ley moral viene innata dentro de nosotros, en el corazón de cada hombre en su nacimiento. A pesar de que el ateo no quiere reconocer a Dios como creador, el ateo utiliza la ley moral para saber que hay cosas que son correctas y cosas que son incorrectas. Por ejemplo, el ateo sabe que no es correcto el asesinato, los robos, las violaciones, las calumnias y la codicia, pero no quiere reconocer que esa ley vino de Dios. Y prácticamente pues, en los debates con los ateos le dicen los cristianos, pero ¿de dónde tú sacas que eso está mal hecho? Porque si Dios no existe, entonces ¿de dónde tú sacas la ley moral? Para ellos no debería importar. No debería importar, o sea, y prácticamente el ejemplo que le dicen, o sea, estuvo bien o mal que Hitler matara 6 millones de judíos. Ellos O sea, dicen ¿quién dice? Si Hitler era ateo y no creía en Dios, y tú eres ateo y tú no crees en Dios,
Entonces, ¿por qué Hitler estuvo mal en hacer lo que hizo? Si no debía, para ellos Dios te debía ser un La hombre. misma, ¿Mm? en la misma posición. La misma posición, o sea que nuevamente, o sea, tú no puedes discutir la ley moral si tú no crees en Dios, porque la ley moral viene de Dios. ¿De dónde tú sacas la ley moral entonces? Amén. Exacto. Amén. O sea, la ley moral es innata dentro del hombre. Y esta naturaleza pecaminosa, como ya lo hemos mencionado, es interna al hombre. O sea, en Génesis capítulo 8, versículo 21 leemos: y percibió Jehová olor de suavidad, y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre. O sea, ¿qué es lo que está pasando en Génesis 8? Desde Génesis 6 hasta el 8 hemos tenido un diluvio. ¿Ok? Entonces, ahora la barca se situó, bajaron las aguas, bajó el hombre, Noé hizo un altar, entonces trajo unos animales y hizo un holocausto al Señor, y el Señor entonces percibió olor de suavidad. Y dijo Jehová en su corazón: no tornaré más a maldecir la tierra por causa del hombre. O sea, que fue por causa del hombre que vino el diluvio. Dice: porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo viviente como he hecho. O sea, que está hablando del diluvio. ¿Okay? Ahora, el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Y si usted va a la raíz de la palabra juventud, no está hablando de cuando tiene 15 años en adelante. Está hablando de su infancia. O sea, el hombre nace con avaricia, con codicia, con envidia, era la palabra que estaba buscando. O sea, con todo eso, el hombre nace con todo eso. Se lo he mencionado muchas veces, solamente para el beneficio de Zoila. Un niño está jugando con un carrito y hay otro niño que lo está mirando. El niño que lo está mirando quiere jugar con ese carrito, así que cuando extiende la mano para quitárselo, el niño que tiene el carrito se retrae. O sea, está mostrando avaricia. ¿Qué está mostrando el otro? Codicia. Y envidia, porque tiene un carrito y yo no quiero. No es que no puedo tenerlo, es que yo quiero lo tuyo. Yo quiero lo tuyo. Yo quiero que tú estás usando en este momento. Y nuevamente, eso es innato, eso es natural del hombre. O sea, Es intrínseco. Correcto. Es parte del programa. O sea, tenemos la ley moral, sabemos que lo que es bueno y malo, por causa de que la ley moral está escrita en nuestros corazones. Pero el hombre es malo desde su nacimiento, donde exhibe esas características de egoísmo, avaricia, codicia, celos, iras, contiendas. O sea, todo eso lo manifiesta el hombre desde su juventud, desde su niñez. Romanos 7, versículos 14 al 25, dice: porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. ¿Quién está hablando ahí? ¿Quién escribió Romanos? Pedro. José. Pablo. Pablo. El apóstol Pablo. ¿Esto incluye a Pablo? Sí, claro. Incluye a Pablo. Esa que yo escribí. ¿Esto incluye al apóstol Pablo? ¿O estaba hablando de Pablo Torres? Ni pensando hacerlo. Es que el Pablo es un personaje muy importante. Claro, y nuevamente, mira cómo lo dicen en Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. O sea, que me levanté por la mañana queriendo hacer el bien y
terminé el día haciendo el mal. Eso es lo que está diciendo ahí. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que la ley es buena. O sea que su voluntad no lo obedecía. ¿No? O sea, su voluntad no es obedecer a la ley. Así que ya no soy, Yo el que lo veo. reconociendo que es bueno. Entonces el versículo dice, así que ya no soy yo el que hace lo bueno, sino el pecado que habita en usted. En mí, El pecado es en interno. su corazón. Ajá. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Eso puede poner a pensarlo, ¿no? A uno. Porque, ok, tú eres malo desde tu nacimiento. Ujú. El mal es intrínseco. ¿Y dónde queda el bien? Hay una lucha ahí de poderes entre el mal y el bien. Es el querer hacer el bien. Lo que pasa, o sea, ¿por qué el hombre peca? Por naturaleza. Porque es carnal. Porque el hombre peca. Porque el hombre disfruta su pecado. Si no, no pegara. ¿No peca? O sea, si sabe que comer grasa te va a tapar las venas del corazón. Sí, pero bueno, comer. Es sabrosa. ¿Quién más? Sí, sin voltear por un lado. La tocineta, no, decimos tocineta en Venezuela. Sí, claro. Es que yo siempre he manifestado que a veces los ejemplos, cada quien nace con él. Sí. Si no se justifica de familias, a veces hay siempre. Nuestra comida puede ser muy deliciosa, no es la más saludable, ¿verdad? Ah, exacto. Pero es muy deliciosa. Pero es que fíjate que la gente le huye a lo saludable. Sí, Te ponen ensalada y te ponen el bistec. ¿No te cogen ensalada con el bistec? claro. Y la pasta con Coca-Cola. Por eso es que el querer hacer el bien está en mí, pero termino haciendo ¿qué? El mal. Termino haciendo el mal. Mal. O sea, por eso hay veces que yo digo, bueno, si me muero esta noche, me muero feliz. Ya venga mi hamburguesa y me tomé la Coca-Cola encima. Creo que aquí hay muchos que decimos así. Amén. Justificando. Sí, es un pecado muy inocente. De hecho, fíjate que hay familias sumamente poderosas económicamente, Ujú. ¿verdad? Y su hijo es ladrón, Sí. Oh, sí. Es verdad. ¿verdad? O sea, no me siento satisfecho con lo que tengo en mi hogar. Exacto. Yo quiero probar la aventura de robar. Eso que lo difícil está Se llama cleptomanía. Lo Sí, difícil del hombre está el cleptómano. dominar esa tentación. Eso entonces. Así que el hombre peca porque disfruta su Del pecado. Sí, señor. Es la razón por la cual el hombre peca, porque si no lo disfrutara, no lo hacía. No lo hace. No lo hacía. Lo que pasa es que, o sea, después viene la consecuencia, que es cuando se sienten contra el pecado, pero cuando estaba pecando, lo estaba disfrutando. Eva disfrutó comiéndose la manzana. Claro, La tentación de comerse la manzana. así es. Y por eso el 19 entonces dice, pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero. Eso es lo que practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Cierto. O sea, no es lo que yo quisiera hacer, pero el pecado que habita en mí es lo que termina en ese. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. ¿Cuál es el propósito entonces de la ley? De que él peque para que reconozca la ley. No. Hallo que la ley, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. O sea, la ley es para dejarte saber que estás haciéndolo mal. Que estoy haciendo lo O que sea, yo me doy cuenta que estoy haciendo mal, pero la ley. Porque la ley lo establece de esa manera. Exacto. es que si no existiera la ley, no sabe. Si tú no, o sea, antes de que existiera la ley, no había consecuencia. Lo debemos hacer. Por esa razón, las hijas emborracharon al padre para darle entonces Ah, sí. descendencia masculina. En Maracucho diríamos, vos que estás justificando por eso, Claro, ¿verdad? porque yo no soy maracucho, pero Pero eso es mucho. Eso es mucho. Vos que estás justificando. sí. Pero nuevamente,
queriendo yo hacer el bien, hallo que la ley me revela el mal que está presente en mí. Eso es lo que ese es el propósito de la ley. O sea, por la ley yo sé que lo estoy haciendo mal. Sí. ¿Okay? ¿Cuál es la ley? Los 613 mandamientos, que se resumen en 10, que se resumen en 2. Porque en el hombre interior me deleito con la ley De Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Sí. Está fatal. O sea, el pecado es interno del hombre. El hombre quisiera disfrutar la ley de Dios. O sea, Salmos 1 que dice, bienaventurado es el varón que medita en la palabra de Dios de día y de noche. Es como árbol plantado junto a aguas de reposo, donde su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. O sea, ese es el camino del hombre justo. Y eso es lo que está dentro del corazón, eso es lo que quisiéramos hacer. ¿Qué terminamos haciendo? Lo que no queremos hacer. ¿Sabes lo que sabemos que no queremos hacer? Así que, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miren entonces ahora cómo Pablo se identifica. Miserable de mí, ¿Quién me libra? ¿quién me libertará de este cuerpo de Bueno, muerte? ¿Quién me va a libertar de este cuerpo pecaminoso? Yo creo que entonces la respuesta está en el versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, por la mente, sirvo a la ley de Dios, pero reconozco que con la carne, A la ley del pecado. estoy Pecado. a la ley del pecado. ¿No? Ahora, miserable de mí. y lo dice Pablo, ¿no? Lo dice el apóstol Pablo. O sea, ¿quién me librará de este? Cuerpo de muerte. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? O sea, ahí hay una pugna entre el cuerpo y la mente. Entonces, ¿quién me liberta de todo eso? Dios. Jesucristo. O sea, nuevamente, la salvación. A la hora de la salvación, solamente porque tengo misericordia del que quiero tener misericordia y tendré compasión del que quiero tener compasión. Romanos 9, 14, 16. Así que nuevamente, gracias a Dios por Jesucristo, Amén. que es el que nos va a libertar de este cuerpo de muerte. Ok, así que Pablo, aún siendo hombre justificado y santificado, reconoce que quiere hacer el bien, pero termina haciendo lo que no quiere hacer por el pecado que habita en él mismo. O sea que el pecado es interno a todos nosotros. Ya nacemos. Nacemos con el pecado. O sea, el Salmo 51, donde David dice, en pecado fui concebido. Lo que está diciendo es, como pecador, desde que estoy en el vientre de mi madre, desde que estoy en el vientre de mi madre, pecador. ya soy un pecador. Eclesiastés 7:20 dice que no hay hombre que no puede decir que no peca. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y el versículo 10 dicen el que dice que no tiene pecado. Esa es la primera mentira que has hecho. Y ya hay pecado. Ya pecaste. Pues decir que no tienes pecado. O sea, y ojo, hay religiones que le venden la santidad, la santificación, de que usted puede dejar de pecar. El único perfecto Es fácil. Jesús. El único que pudo cumplir los 613 mandamientos de la ley fue Jesucristo. Así que el querer hacer el bien está presente en nosotros, pero el hacer el bien le falla y termina siendo entonces el mal que es indeseable por causa nuevamente de ese pecado que habita en nosotros. En la carne no habita nada bueno y nos convertimos entonces en prisioneros de nuestros miembros. ¿Okay? Así que por esto el pecado, el deseo de hacer el mal y de disfrutarlo, es innato e interno al hombre, y
En la próxima sección, pues entonces hablaremos de cómo la tentación entonces actúa sobre el hombre. O sea, la tentación es externa al hombre. El pecado es interno a nosotros, la tentación es externa. Y entra por los ojos. Y por la nariz. Y por la boca, y por los oídos, y por la mano. Por los 5 sentidos. Amén. ¿Ok? Bueno, vamos a orar para clausurar entonces esta sección. Gracias, Señor, te damos por este día, te damos gracias, Señor, por la palabra que ha sido traída delante de ti. Te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendito sobre todas las cosas, Señor. En este día te pido que la palabra que hemos tratado cabe hondo en los corazones de nuestros hermanos, de todos nosotros, Señor. Que podamos reconocer que a pesar de que somos pecadores, te damos gracias porque enviaste a tu Hijo Jesucristo para morir por ese pecado de nosotros. Te pedimos, Señor, que nos sigas santificando delante de ti. De acuerdo con Romanos, tú nos justificas, tú nos santificas. Seamos santificados por tu palabra, seamos santificados por el deseo de querer hacer el bien, no de disfrutar el mal. Hoy día, Padre, en todas las iglesias hay hombres y mujeres con un deseo genuino de servirte, de adorarte, de conocerte, pero tristemente han sido engañados por falsas doctrinas, falsas religiones, falsos maestros. Te pido, Señor, que tengas misericordia de cada uno de esos hombres genuinos. Ponga la luz de tu palabra en su caminar, te puedas revelar a ellos de una manera muy especial para que te conozcan como el único Dios verdadero, el creador de los cielos y de la tierra, el Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario para que tuviéramos acceso directo a ti, redención de nuestros pecados, salvación y vida eterna. Todo esto para gloria y honra de tu nombre. Amén. Amén. Dios salve a su pueblo. Estaremos continuando entonces en un ratito con el servicio y nos veremos entonces allá. Que Dios les bendiga. Gracias.